Buenos días, como decía, y bueno, aviso, para hoy, como dice, son palabras de Dios, palabras de la Biblia. Hoy hay que ceñirse los lomos. Al final voy a hacer hasta unas preguntitas. Como profesor siempre estamos intentando evaluar, a ver si la gente se va enterando de lo que dice uno en clase. La mayoría de las veces queda la cosa regular, pero por lo menos uno lo intenta. Así que al final vamos a dejar una serie de preguntitas. Para hoy traemos un texto que, si le hemos echado un vistazo, vienen un montonazo de detalles, pero que nos va a preguntar cuánto mide las cortinas, cuántos postes había en el tabernáculo, no, cositas un poquito más sencillas, ¿vale? Como decía, tenemos para hoy Éxodo del capítulo 25 al capítulo 30, ¿de acuerdo? Básicamente son instrucciones. ¿Instrucciones sobre qué? Pues instrucciones sobre la construcción del tabernáculo e instrucciones sobre la consagración de los sacerdotes, ¿de acuerdo? Hay que recordar varias cositas. La primera, el Señor saca de esclavitud a su pueblo de Egipto, todos lo sabemos, y aproximadamente a los 3 meses llegan a los pies del monte Sinaí. Moisés sube al monte y recibe una serie de instrucciones, de leyes para la convivencia del pueblo. Y además ya le menciona los 10 mandamientos. Moisés baja, le comenta todo esto al pueblo, y el pueblo, ¿qué dijo? Sí, obedeceremos. Pacto del Sinaí. Pues bien, hasta aquí todo estupendo. Y el Señor vuelve a llamar otra vez a Moisés y le dice: mira, Moisés, sube otra vez al monte y que vengan Aarón, los hijos, Nadab, Abiú y 70 ancianos, para arriba otra vez. Pero al final, el que termina subiendo a la cumbre solamente es Moisés. Y es en este momento cuando recibe las instrucciones, de las que hoy vamos a hablar. ¿De acuerdo? Por adelantar lo que nos viene un poquito más adelante, los capítulos siguientes, ¿qué ocurre? Que a los 40 días el Señor le dice a Moisés: baja, que aquí el personal está, el becerro de oro, todos sabemos lo que pasó, y hacia el capítulo 40, al año de haber salido de Egipto, ya empieza la construcción del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes. ¿De acuerdo? Bueno, es una manera de resumir un poquito todo esto. Entonces el Señor da instrucciones. Quería aquí que nuestro hermano Samuel nos ponga un PowerPoint con una primera diapositiva, y Celia nos va a leer el capítulo 31. Me voy un poquito más adelante, yo me quedaría en el 30, pero voy a echar mano del 31, porque en el 31 nos hacen un buen resumen de todo lo que ha hablado el Señor hasta ahora, ¿de acuerdo? ¿Y de qué instrucciones ha dado el Señor hasta ahora, Celia? El tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión, vale. Yo te voy a interrumpir en alguna ocasión, muy brevemente, porque no hay tiempo. Aquí tenemos el tabernáculo, esta tienda, ¿de acuerdo? En la que el Señor quiere morar para estar cerca de su pueblo. Seguimos. El arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. La mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios. El altar del incienso, el altar del holocausto. Aquí tenemos un altar, que es el del incienso. Aquí tenemos el candelabro, que conocido como aminorá, ¿vale? A la entrada a la izquierda. Y a la derecha tenemos el pan, la mesa del pan de los panes de la proposición. ¿De acuerdo? Seguimos, Celia. El altar del holocausto y todos sus utensilios. Lo tenemos aquí. La fuente y su base. ¿Vale? Esta fuente era utilizada por los sacerdotes, debían lavarse las manos y los pies, e insiste mucho el Señor en esto. ¿Qué más nos cuenta? Los vestidos del servicio. Pasa, por favor, la diapositiva. Seguimos. Las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote. Las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio. Ajá. El aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario. De acuerdo. Harán conforme a todo lo que te he mandado. Muy bien. Bueno, aquí tenemos sacerdote Aarón y sus hijos, ¿vale?
Aquí tenemos el manto, el efod, las piedras, etcétera, etcétera. Serán muchísimos detalles acerca de esto. Cualquier detalle de esto merecería estar aquí hablando largo y tendido, porque la palabra se nos explica qué es cada cosa, las funciones que pueda tener, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, entretenernos en esto sería ahora mismo algo complicado por el tiempo que disponemos. Pero estas son las instrucciones. ¿Está claro? Se ha dado instrucciones sobre el tabernáculo y las instrucciones sobre las vestiduras y la consagración de los sacerdotes. Llama la atención, ya si quieres lo puedes quitar, llama la atención una cuestión, y es la cantidad de detalles. La cantidad de detalles. El Señor no quiere las cosas de cualquier manera. Él da unas instrucciones muy claras y las quiere así, no las quiere de otra manera. Y además es exigente, porque nos dicen, toda la obra tiene que ser obra primorosa, lo repite muchas veces. El incienso y el aceite de la unción deben ser de la máxima calidad y además en exclusividad. No puede tenerlo nadie en su casa para perfumar su tienda ni nada de eso. Lo quiere en exclusividad. Los animales del sacrificio, ¿cómo tenían que ser? Tenían que ser sin ningún tipo de defecto. También requería kilogramos de metales y de piedras preciosas. El Señor es exigente. Preparando esto me acordaba de la última vez que estuve aquí hablando también de que el Señor quiere lo máximo de cada uno de nosotros. Y recordábamos un versículo de Santiago 2:10, donde se dice que aquel que guardare toda la ley, pero ofendiere en una sola cosa, en un solo punto, se hace responsable, se hace culpable ¿de qué? De todo. El Señor quiere el 100%. Ponía el ejemplo de Marco, que andaba por ahí, ¿verdad? Marco, si tú sacas un 5 en un examen, estás aprobado. Aquí no vale. Ni un 9,9, no vale, tienes que sacar un 10, perfecto, máxima exigencia. Y aquí lo vemos también reflejado, y preparando esto yo me intentaba poner en el lugar del pueblo. Vamos a ver, llevan varios meses por el desierto, y ahora el Señor les pide que construyan esta tienda enorme, con una serie de materiales, pero de primerísima calidad. De primerísima calidad. Bueno, ¿y de dónde van a sacar esta criatura que están en el desierto, que no están aquí y dicen, bueno, pues vamos a comprarlo? No, están en medio del desierto. Pero es más, ¿quién va a hacer aquello? ¿Quién va a hacer? El candelero era de una sola pieza. Yo digo, bueno, ¿esto cómo se haría? A base de martillazo. ¿Cómo harían esto? Esto se necesitaba un material muy concreto y unas personas muy concretas. Y dándole vuelta a esto, en el capítulo 36 de Éxodo, nos dice la palabra así: el pueblo traía mucho más de lo que se necesitaba para la obra que Jehová había mandado. Es decir, que al final se hacía la solicitud al pueblo y el pueblo traía todo el material. Pero es que llegó un momento que tuvieron que dar un edicto para decirle a la gente, no traigáis más, ya es suficiente, no hace falta más. Pero además nos dice la palabra, hará la obra a quien Jehová le dio sabiduría e inteligencia. Y utiliza un término que me encanta, que la harían aquellos que son sabios de corazón. No sabios porque se habían preparado con un maestro, no, sabios de corazón. ¡Qué bueno! Sabios de corazón. Esos serían los que harían el tabernáculo, los que harían todas estas obras primorosas, cada uno en su especialidad. Sabios de corazón. Y como este martes presido la reunión de oración, digo, tema, que el Señor provea de estos sabios de corazón. ¡Qué buen asunto! Esos dones que es necesario para levantar el tabernáculo actual, que somos cada uno, pero también su iglesia. Importante. Sabios de corazón. Y hermanos, como vemos aquí, el Señor no deja solo a su pueblo. No los deja ahí en medio desierto, empieza a pedirle cosas y los deja desatendidos. El Señor, nuestro Dios, quiere estar con su pueblo. Es un Dios que te acompaña, que está contigo. Nunca te dejaré. Nunca te voy a dejar. Siempre está con nosotros. De ahí el nombre.
Emmanuel. Y además, en Deuteronomio 4:31, en su primer mensaje, Moisés dice lo siguiente. Escucha este versículo que es bueno. Dice, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Venga, decídmelo. ¿Qué Dios en cualquier nación es tan próximo, tan cercano a su pueblo? Que me lo diga alguien. Nadie. El Dios que tenemos es un Dios Emmanuel, un Dios con nosotros, es un Dios cercano, un Dios que quiere estar en el centro de su pueblo. De hecho, al pueblo no lo dejó solo. Cuando vamos repasando los capítulos vistos hasta ahora, en Éxodo 13, el Señor iba adelante con una columna de humo y de fuego. El Señor en Éxodo 14 los libró de sus enemigos. En el capítulo 17 dio agua de la roca de Oreb. El Señor está atendiendo a su pueblo continuamente y ahora quiere morar en medio del pueblo. Las demás tiendas, las demás tribus, donde se ponían alrededor del tabernáculo y cada una en su justo sitio. No era una cosa al azar. Dios no deja nada al azar. Dios lo tiene todo, absolutamente todo controlado. Dios está pendiente de cada uno. En Lucas 12, un versículo que toca, dice, no se venden 5 pajarillos, son palabras del Señor, 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo eso, con todo lo que poquito que vale, con todo, ni uno de ellos será olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor quiere estar en medio de su pueblo. Hay algo en lo que sí me quisiera entretener un poquito más, dentro del tiempo que tenemos. ¿A qué me refiero? A los capítulos 28 y 29. Los capítulos 28 y 29, ¿de qué nos hablan? Nos hablan que por primera vez se habla de la consagración de los sacerdotes, del sacerdocio. Nos habla. Y quería referirme a esto, pero yéndome a unos pasajes por los que ya hemos pasado, concretamente en el capítulo 19. El capítulo 19 de Éxodo. Los versículos del 5 al 8 dicen así. Atento porque se nos habla del sacerdocio. Y dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz, está hablando Moisés por encargo del Señor, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aquí aparece sacerdocio en el capítulo 19, pero eso había quedado ahí. Ahora se reciben instrucciones de cómo consagrar a estas personas elegidas para este sacerdocio. Pero ¿qué significa ser sacerdote? ¿Qué significa eso? Sacerdote viene de la palabra hebrea Cohen. Los Coamín, los sacerdotes, vienen a ser personas con un privilegio enorme, que era la de atender las necesidades del tabernáculo. Todas las necesidades. Y además tenía una función muy importante, como era la de ofrecer sacrificio, no solamente por los pecados del pueblo, sino también por los suyos propios. ¿Y cómo se consagraba? ¿Cómo era esto? Pues en primer lugar había una serie de sacrificios, pero también los sacerdotes tenían que estar limpios, tenían que estar vestidos y tenían que estar ungidos con el aceite de la unción. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué? Vamos a ver, esto fue hace 3.500 años. ¿Esto en qué me afecta ahora a mí? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? Que vivo aquí rodeado de problemas en el 2024, 2025, de esto hace mucho tiempo. ¿Esto a mí en qué me afecta? Esto del sacerdocio. Bueno, vamos a echar una lectura aquí a Primera de Pedro y capítulo 2 y versículo del 9 al 11. Y dice así,
Primero de Pedro, capítulo 2, eso, es que me he ido donde no hay. Del 9 al 11. Dice, mas vosotros, que por cierto hemos empezado cantándola. Yo cuando la he visto ahí, digo, hemos empezado cantando estos versículos esta mañana. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta ahí, hasta el versículo 10. La palabra nos dice que somos sacerdotes. Somos sacerdotes. Pero, ¿aquellos fueron sacerdotes y nosotros también? ¿Hay algún paralelismo? ¿Hay algo que nos pueda unir entre aquellos y los de ahora? Nos separan 3.500 años nada más. ¿Hay algo que nos una? Mirad, hay un paralelismo tremendo, paralelismo con la vida de los convertidos a Cristo. En primer lugar, tenemos que estar limpios. Y dice así en Efesios 5:26, la iglesia es purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Limpio. En segundo lugar, hemos hablado de las vestiduras. Y dice así en Apocalipsis 19:8, y a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y tenían que estar ungidos con el aceite de la unción. Primera de Juan 2:20. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del santo, de manera que conocen la verdad con el aceite de la unción. Hermanos, como vemos, ese sacerdocio físico que se dedicaban a trabajar, a poner su tiempo a disposición del Señor, a interceder, ahora se ha transformado, se ha traspuesto a un sacerdocio espiritual. Hermanos, ahora el sacerdocio no recae en determinadas personas, como era aquel sacerdocio levítico, Aarón y sus hijos, y ya eso se va transmitiendo. No tenemos ese tipo de sacerdocio. Es un sacerdocio en el que el sacerdocio recae entre todos aquellos que hemos confesado el nombre del Señor, todos aquellos que son hijos de Dios, todos aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir haciendo preguntitas. A ver, la primera. Estamos hablando de sacerdotes, pero ¿es la primera vez que en la palabra de Dios aparece el concepto de sacerdote? Hemos visto que en el capítulo 19 de Éxodo aparecía ese pacto del Sinaí, donde ya el Señor avisa, seréis un reino de sacerdotes. ¿Pero es la primera vez que se habla de sacerdote en la palabra de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Cuándo se habla? Con Melquisedec. ¿Y quién era este Melquisedec? Rey de Salem. Bueno, me quedo igual. ¿Y quién es el rey de Salem? Pues aquel que ofreció banquete a Abraham cuando vino de la victoria. ¿Y quién le ofreció? Pan y vino. ¿Y ya está? No. Además, lo bendijo. Pero si Abraham es el padre del pueblo hebreo, el padre Abraham, ¿quién puede bendecirlo? Tiene que ser alguien superior. ¿Quién? Todo apunta a Jesucristo. Entonces nos encontramos aquí con un sacerdocio de Aarón, pero hay un sacerdocio superior, que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Estoy hablando de Génesis 14. Ahí lo tenemos. Pregunta. Si nosotros somos sacerdotes, ¿según qué sistema? ¿Qué orden? ¿El de Aarón o el de Melquisedec? El de Melquisedec. Aquí, como diría nuestro hermano Efraín, aquí dejo los flecos. ¿Qué es el orden de Aarón y qué es el orden de Melquisedec? Brevemente decir que el orden de Aarón, la transmisión de ese sacerdocio era muy claro. Primero había que pertenecer a la tribu de Leví. ¿Aquí pertenecemos a alguna tribu? Y después era un sacerdocio, por así decirlo, heredado. Y después había otra cosa importantísima, y es que ese sacerdocio tenía, en primer lugar, que ofrecer sacrificio por los propios pecados, como humanos que eran.
y luego interceder por el pueblo haciendo más sacrificios. Pero primero tenían que hacer sacrificios por ellos mismos. Nuestro sacerdote ya lo hizo una vez, nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Pertenecemos a ese sacerdocio según el orden de Melquisedec. Muchas veces cuando se habla de Melquisedec, como que ¿quién será? Pero cuando profundizas un poco lo ves claramente. El sacerdocio actualmente según este orden. El Señor es exigente, hermanos. Y hemos visto todas las instrucciones que se dan para el tabernáculo. Pregunta: ¿hoy hay tabernáculo? ¿Hay alguna tienda por ahí montada donde haya que levantar la carpa esa de alguna manera? ¿Hay algún tabernáculo de eso? No. Pero el Señor sigue siendo exigente con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de los que alojan el Espíritu Santo es tabernáculo. Mirad lo que nos dice en Romanos 12:1. Nos exhorta a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. ¿Y esto de sacrificio vivo qué es? Pues entendiendo sacrificio como estar consagrado, apartado para Dios. Porque en el segundo capítulo de Primera de Juan se nos dice que todo lo que nos encontramos en este mundo no procede del Padre. Los deseos de la carne, los deseos de la vista, la vanidad de la vida, eso no viene del Padre, eso viene del mundo. Así que el Señor te dice, ten cuidado. Samuel, a ver si puedes poner otra vez la tercera diapositiva. Ten cuidadito con esto. Perdón, la segunda. Aquí está. La primera. Estoy poniendo a prueba a nuestro hermano Samuel. Muy bien, gracias. Bien, que tenemos ahí el aminorá, el candelabro, no me puedo acercar, el candelabro y el altar del incienso, ¿vale? El altar del incienso. ¿Para qué servía el candelabro? Para dar luz, ¿no? ¿Para qué va a ser? ¿Y para qué servía, Marco? A ver si tú lo sabes. El altar del incienso, ¿para qué sirve, Marco? Para encender el incienso. ¿Y el incienso a qué corresponde? ¿Con qué se asemeja? ¿De qué es símbolo? De la oración de los santos. Y en cuanto a la luz, se nos dice en el Salmo 119, luz es a mis pies, ¿qué es? Tu palabra. Tenemos palabra y tenemos oración. La palabra y oración. ¿Y sabéis una cosa? Las dos eran encendidas al mismo tiempo, al atardecer. Las dos cosas van juntas. Palabra, el Señor nos habla. Oración, nosotros le hablamos a Él. Nos habla, le hablamos. Y es una comunión intensa. No podemos romperla. Si yo no oro con el Señor ni leo su palabra, pues ¿cómo me relaciono con Él? ¿De qué manera? Hay que tener esto en cuenta. Otra preguntita. ¿Cómo estaba orientado el tabernáculo? Ahora sí, Samuel, la tercera. ¿Cómo estaba orientado? Porque eso sería un fallo muy grande. El decir, poner la tienda como os parezca. ¿Cómo está situado el tabernáculo? ¿La entrada hacia dónde miraba? ¿Hacia el este? ¿Os he puesto ahí un sol? Hacia el este. ¿De acuerdo? Por donde sale el sol. Si ustedes os situáis donde viváis, aquí en la ciudad es complicado. Los que somos de campo te orientan mejor. Tú dices, bueno, en mi pueblo, ¿por dónde sale el sol? Más o menos por allí, por la casa de no hay quien. Por allí sale, depende de la estación, pero bueno, sale por allí, ¿no? La entrada del tabernáculo estaba orientada hacia la salida del sol. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando los sacerdotes se ponían a orar al lugar santo, el lugar santísimo, le daban la espalda al sol. Es una manera de decirle al sol idolatría cero. El sol ha sido siempre un elemento de mucha idolatría entre los pueblos cananeos. El sol. Y aquí pongo en esta diapositiva cómo está orientado los templos de la Iglesia de Roma. ¿Cómo están?
justo al revés. Al revés. De tal manera que cuando el sacerdote se dirige al altar, está dirigiéndose al sol. Y ahí lo dejo. Última pregunta. Moisés está en el monte, recibe un montón de instrucciones, ¿y qué hizo? Llegó, dio órdenes al pueblo y empezaron a levantar el tabernáculo. Pasaron meses. ¿Por qué? Porque el pueblo se había dedicado en ausencia de Moisés, a construir un becerro de oro, llevando a cabo ese pecado que es el más, quizás más importante de todo el Antiguo Testamento, que es la idolatría a dioses ajenos. Acababan de ratificar ese pacto del Sinaí. Hace poco, unos meses, habían dicho amén a todo lo que el Señor dice. Y al nada de tiempo empiezan con este asunto. ¿Qué ocurrió? Que la construcción del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes no se pudo hacer hasta que ese grave pecado fue quitado del pueblo. Dejo una pregunta, y esto ya que cada uno se la responda. El Señor nos da las instrucciones, Marco, aquí, ¿vale? Da las instrucciones aquí. Pero el tabernáculo está bien levantado, está bien hecho el tabernáculo conforme a las instrucciones, o va a tener que ocurrir como ocurrió con el pueblo, que primero es necesario quitar idolatría, quitar todo aquello que sobra, para que realmente el tabernáculo sea levantado de manera que agrade al Señor. Moisés tuvo que mediar, bajó, ¿qué dijo el Señor? A esta gente los quito de en medio a todos. Quítate de ahí, que voy a ser un pueblo grande a partir de tu persona, a partir de Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Habló, intercedió ante el Señor y al final consiguió que esa misericordia del Señor prevaleciese sobre ese deseo de acabar con el pueblo. Tuvieron un mediador, Moisés. Nosotros tenemos otro, que es el único mediador entre Dios y los hombres, que se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel que vino por cada uno de los que hemos confesado su nombre.